Les voy a pedir que se sienten un momento y vamos a pasar, hermanos, al estudio de esta tarde. Bueno, pues a causa de las circunstancias, Dios me permite una vez más hablar de su palabra en este lugar santo. El tema que nos corresponde en esta tarde, hermanos, vamos a estudiar un tema titulado La ofrenda en el gasofilacio. ¿Qué es el gasofilacio, hermanos? ¿Quién nos lo puede explicar con palabras más amplias? No sé, mi hermano pastor, mi hermano Jesús o algún otro hermano que tenga por ahí algo más amplio. ¿Qué es el gasofilacio? ¿Qué es y qué función tiene? Sí, sí, ¿verdad? Eso es precisamente. Y bueno, pues de eso lo vamos a leer. Pero antes de leerlo, hermanos, ahí en Lucas capítulo 21 del 1 al 8, para que lo vaya localizando. Fíjense, hermanos, estamos en una dispensación muy diferente al tiempo antiguo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así lo es porque la Biblia lo dice, Dios no cambia. Jesucristo también es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Sus mandamientos no cambian, pero las dispensaciones sí. Vamos a poner un ejemplo, la vestimenta. ¿Cuál era la vestimenta antigua del ser humano? Era muy comúnmente la túnica. ¿Por qué ahora no usamos túnicas, hermanos? A lo menos nosotros. Es también por cultura de país. Eso cambia mucho. En una ocasión tomó Jesucristo una moneda y les preguntó, ¿de quién es esta esfinge? El César, bien. Y les dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí les estaba hablando del dinero, literalmente. Hay que pagar impuestos, hay que pagar el IVA, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, y a Dios hay que pagarle lo que a Él se le debe. O sea, haciendo la separación Jesucristo. Bien, en la dispensación antigua, ¿qué transporte usaban, hermanos? No usaban aviones, a lo menos la Escritura no lo registra. No se usaban automóviles de motor, ni eléctricos, pero sí se usaban carros de mulas, de caballos. Se usaba el caballo, el camello, muy común allá en los desiertos usar el transporte del camello, todavía se usa, pero también se usan los jeeps, los vehículos, los camiones. Ahora ha cambiado el transporte. ¿Por qué, hermanos? Porque es una dispensación diferente. Esto es importante para lo del tema, hermanos, porque la dispensación a veces cambia. El fin sigue siendo lo mismo. Si usted quiere transportarse, es del fin el mismo, solo que el transporte es diferente. Para cubrir su desnudez en el cuerpo, el fin es el mismo, solo que la ropa cambia, siendo con modestia y pudor, ¿verdad? Si lo dice la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, estamos hablando de la ofrenda en el gasofilacio y se refiere a uno de nuestros puntos de fe del diezmo, ¿verdad? Vamos a ver en Lucas, hermanos. Este tema es importante, hermanos, porque en el mundo hay algunos grupos religiosos y no religiosos que no creen en el diezmo, que creen que es un robo, que creen que es un engaño de los hombres, específicamente a veces hablan directamente de los pastores, que es un engaño. Pero vamos a hablar un poco, hermanos, por qué la Iglesia de Dios tiene el punto de fe del diezmo. Es uno de nuestros 40 puntos de fe. ¿Por qué es considerado, hermanos, como un mandamiento? ¿Por qué es considerado también como una bendición? Es como el sábado, hermanos, es un mandamiento de nuestro Dios, y muchos grupos también creen que el sábado ya no existe, que quedó enclavado en la cruz. Pero en la cruz, hermanos, recuerde que solamente quedó enclavada la ley de los mandamientos en orden a ritos, conocida como ley de Moisés. Fuera de ahí, hermanos, las demás leyes están vigentes. Inclusive el sacerdocio, hermanos, tuvo un cambio. Se terminó conforme al sacerdocio levítico, pero se levantó el sacerdocio antiguo antes de que viniera la ley de Moisés. Tuvo un cambio. El sábado, hermanos, no tuvo ningún cambio, porque hay quienes dicen, no, es que eso se espiritualizó también. No. O sea, el reposo ya es en nuestras almas. No, es literal. La ley de Dios es literal. Puesto que las mujeres que fueron a la tumba de Jesucristo antes de ir, dice la Escritura en Lucas 23:56, que reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y el mandamiento es, en Éxodo 20, si no me equivoco, es del verso 8. Verso 8 es el cuarto mandamiento, acordarte es del día del reposo para santificarlo, o sea, el día sábado. Jamás fue cambiado por el domingo. Bien, vamos a leer Lucas capítulo 21 del verso 1 al 8. Fíjese lo que decía este apóstol.
Y mirando, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el gasofilacio, ahí se depositan las ofrendas y los diezmos. Y vio también una viuda pobrecilla que echaba ahí 2 blancas, y dijo: de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas de esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que decían del templo que estaban adornados de hermosas piedras y dones, dijo: estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo: mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Esto es por la recomendación, hermanos. Vendrán muchos diciendo: yo soy. O sea, diciendo: yo vengo en el nombre de Dios, yo soy Dios, yo soy ese antiguo que decía cuando Moisés le preguntó: Señor, ¿y quién les voy a decir que me envió? Tú diles: yo soy, me ha enviado. Yo soy el que soy. Las palabras, hermanos, que se refieren al ser eterno. O sea, nuestro Dios, al Creador, yo soy. Y muchos así decían, en otras partes dice: y yo soy el Cristo. O sea, el enviado de Dios. Yo soy ese ungido que Dios ha puesto. Y la recomendación es no ir en pos de ellos. Bien, hermanos, aquí nos hace una recomendación dónde se echan las ofrendas, dónde se echa. Aquí no especifica el diezmo, está hablando específicamente de las ofrendas, pero va incluido el diezmo, hermanos. Y hace una representación. A veces nosotros, hermanos, cuando damos algo, sea mucho, sea poco, no es muy común que nos sobre, porque siempre tenemos gastos o a veces tenemos hasta deudas. Entonces no siempre nos sobra el dinero. Damos de lo que tenemos y Dios nos lo recompensa porque es una grande bendición. Esto habla también de los ricos, aquellos que tienen dinero pues de sobra, que a veces en toda una vida dejando de trabajar no se lo gastan. Les sobra. Si nosotros dejamos, ahora cuando pasó la pandemia, hermanos, que algunos dejaron mucho tiempo, bueno, pues las deudas, se acabó el guardadito, hay que conseguir, bueno, no es fácil dejar de trabajar y vivir. Un rico que tiene demasiado dinero, sí, pero bueno, no es el propósito, bien, hermanos, no es el propósito del tema, sino enfocarnos sobre los diezmos y las ofrendas. Abraham, ¿quién era Abraham, hermanos? Era uno de los grandes siervos de Dios, fue de quien descendió la simiente bendita, Isaac, Jacob, de ahí viene el pueblo de Israel, y de ahí viene la iglesia de Dios, formada primeramente por 144,000 judíos, y después ahí se integran los gentiles en esa buena oliva. Vamos a ver qué hizo Abraham en el tiempo antiguo. Génesis 26, verso 5. Localícelo por ahí, hermanos. Génesis 26, verso 5 dice así, de esta manera. Y fíjese que esto es lo que hacemos nosotros como iglesia de Dios, porque hemos venido a ser simiente de Abraham. Dice la palabra de nuestro Dios: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y fíjese que usted, hermanos, y yo hemos hecho lo mismo. Hemos escuchado la voz de Dios, no literalmente, hermanos, como lo hizo Abraham, que él escuchó literalmente, nosotros espiritualmente, por medio de su palabra. La escritura es la palabra de Dios. Y todo aquel que habla de la palabra de Dios es mensajero, ¿verdad? Puede ser un ministro, puede ser un obrero, puede ser un diácono, pueden ser los que estén al frente de la iglesia, pero también puede ser cada uno de ustedes de miembros de la iglesia. Por eso ahora somos un real sacerdocio. Somos un reino de sacerdotes que enseñamos la palabra a aquellos que lo necesitan, y el mandamiento para todos ha sido: vayan y enseñen. Bien, hermanos, entonces nosotros también hemos escuchado la voz de Dios y hemos guardado los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes, entre ellos el sábado, los 10 mandamientos, la ley de la alimentación y la ley del diezmo, que es lo que nos estamos enfocando el día de hoy. Bien, en una ocasión surgió una discusión en Jesucristo con los judíos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, localícelo. Tanto que finalmente Jesucristo les dijo: ustedes de vuestro padre el diablo sois, les dijo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, porque él homicida ha sido desde el principio, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así le dijo Jesucristo a aquellos judíos. Pero, ¿qué les dijo en el verso 39, hermanos? Fíjese lo que dijo en Juan 8:39 en esta discusión nuestro Señor Jesucristo. Respondiéronle y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Como dice Gálatas 3:27, que a causa de Abraham, hermanos, somos simiente de Cristo, o a causa de Cristo más bien, o perteneciendo a Cristo, el pueblo de Dios, somos simiente de Abraham y conforme a la promesa somos los herederos. O sea, también la vida eterna, la resurrección, el reino, todo es para nosotros así como para Abraham y su descendencia, como para los israelitas, como para los apóstoles, como para todos aquellos que han creído también es para nosotros, porque también hemos creído. Pero, ¿qué pasaría si no hacemos las obras de Abraham? Literalmente, esto ya no es espiritualmente, es literalmente. Pasaría, hermanos, que seríamos separados y no seríamos simiente y no recibiríamos las promesas, estaríamos fuera de la promesa si no hacemos lo que hace Abraham. Si no guardamos el día de reposo, no somos hijos de Abraham, porque hay desobediencia. Y lo que nos hace ser hijos y ser pertenecientes a las promesas es la obediencia. En eso consiste el pacto. El pacto antiguo se rompió, pero se hizo un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Y ese fue el pacto nuevo. Daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones. Y Él a cambio nos daría la vida eterna y el reino. Ese es un pacto. ¿Qué pasa si se viola uno? Queda invalidado. Ya no recibimos la vida eterna ni las promesas. ¿Y cómo queda invalidado? Con la desobediencia. Ya está puesta la ley de Dios, ya están puestas las leyes, no solamente la ley de Dios, todas las leyes. Podríamos hablar de 7 en particular. Ley de Dios. Está la ley de la alimentación. Tenemos, hermanos, por el momento no la recuerdo así bien, está la ley del matrimonio. Podríamos decir la ley del diezmo, la ley del sacerdocio. No recuerdo por ahí las otras dos, hermanos. No sé si la ley civil también es contada en estos tiempos, porque la ley civil, hermanos, antes era directamente dada por el pueblo de Israel. Ahora tenemos que estar sujetos a los gobiernos. Esa es la ley civil. Como decía Jesucristo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y por ahí se me brinca alguna otra. La ley de la alimentación, no sé si ya la conté, pero esa también, hermano. Sí, la ley del matrimonio. Son leyes, hermanos, específicas. La ley del sacerdocio, ¿verdad? Y en eso se guarda, hermanos, todas cuando se le dijo a Abraham, por cuanto yo a Abraham, mis estatutos, preceptos y leyes, y así nosotros. Y en eso consiste la bendición, en la obediencia, en la santidad y en seguir el camino de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a ver qué es una de las cosas que hizo Abraham. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 14, el verso 20. Localícelo por ahí, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 20 solamente, hermanos. Algo específico de lo que hizo Abraham. Y dice la palabra de Dios así. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Alto que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. Dice que le dio los diezmos de todo. Esto es, hermanos, en el mundo ha habido confusión, porque en el mundo, hermanos, se cree que si usted quiere diezmar, que solamente eso le pertenece al pueblo de Israel, porque ellos diezmaban ovejas y el fruto de la tierra o de los animales. En una ocasión me tocó ver en una discusión que se tenía en el Facebook y un hombre quería que le dijeran en dónde se diezmó dinero. Así decía, ¿dónde dice que se diezmó dinero? Porque dice, los antiguos, los israelitas nunca diezmaban dinero. Solamente cuando vendían y luego llevaban el dinero y se compraban las cosas, en este caso el grano y animales. Cosas especiales. Pero más antiguamente, hermanos, encontramos cuando menciona la palabra de todo, no está excluyendo el dinero. El dinero antes era, lo que tenía valor era el oro y la plata. No había dinero como el de hoy, hermanos. Estamos hablando de una dispensación diferente. ¿De qué diezmó Abraham, hermanos? Dice de todo lo que tuvo ganancia cuando fue y derrotó del despojo, por decirlo así. Pero fue ganancia para Abraham. Y dio solamente el diezmo. ¿Qué es el diezmo, hermanos? Del 10% de toda ganancia. Eso es simplemente el diezmo. Y Abraham fue lo que dio, pero de todo. De mudas de vestidos, de animales, de fruto de la tierra, de oro y plata. Aún, hermanos, de personas. Porque antes
a las personas que lograban someter quedaban como esclavos. Y también, hermanos, se daba el diezmo. Así le dijo en el verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti la hacienda. Y Abraham dijo, no me des nada de lo que no es mío. Ten todo el diezmo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Así le dijo a Abraham. Ahí está el diezmo también de las personas. Pero dice de todo, hermanos. Hay personas, hermanos, que se quieren justificar diciendo que Abraham solamente fue el despojo. Pero Abraham era una práctica, porque en la escritura, hermanos, así es, no vamos a encontrar en cada hoja y en cada libro el mandamiento. Ahí está otra vez el mandamiento. Por eso tenemos que escudriñarla, y la escritura es como un rompecabezas que tenemos que unir de todo para que se forme el mandamiento. Eso es lo que hace Dios con su espíritu, para escudriñar y ver lo que el mundo no ve. Ver abiertamente esos mandamientos que Dios nos ha puesto, hermanos, para cumplirlos. Y el mundo a veces quiere ver otras cosas. Por ejemplo, si usted le dice a un hombre, tomar y fumar es malo, o drogarse es malo, a ver, ¿dónde dice? Hay personas que dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia que es dinero el diezmo? A ver, dígame, ¿dónde dice que el drogarse es malo y que fumar es malo? En ninguna parte de la Biblia, hermanos, la escritura no es tan así en ese tipo de cosas. Cuando dice de todo, hermanos, no debemos de dudar que se diezmó el oro y la plata, que era considerado el dinero en este tiempo. Ahora cambiemos, en este caso, de la dispensación. En aquel tiempo, hermanos, lo que se utilizaba era mayormente el fruto de la tierra. Era lo que tenía valor, las tierras. No, el dinero no tenía valor, solamente el oro y la plata. Y ahora, hermanos, las tierras y todo, no es contado la fortuna casi del hombre, sino se mide, hermanos, en pesos. El hombre más rico, ¿cuánto dinero tenía? No sé si 67,000 millones de dólares, un ejemplo, no recuerdo, algo así en alguna ocasión. No dice tenía 1,000 vacas, 1,000 ovejas, tenía 100 propiedades. No, todas las propiedades se evalúan y se da el precio en dinero, porque ahora lo que cuenta, hermanos, es el dinero. Y antiguamente, hermanos, todo lo que ganaban casi era por año. Era lo que contaban y luego ya daban todo junto. Las cosechas, las crías de las ovejas, de las vacas. Y por eso lo daban así también. O sea, existían diferentes reglas. Y Abraham, hermanos, daba diezmos de cuando obtenía la ganancia. Y nosotros ahora, hermanos, por eso damos diezmo cada vez que cobramos la semana de sueldo. Y antes era muy diferente, no era así. Era totalmente diferente la vida, la dispensación. Por eso debemos de ajustarnos con el mandamiento a la dispensación que estamos viviendo. ¿Y por qué, hermanos? Porque ahorita no podemos diezmar ovejas, vacas, no tenemos tierras para trabajarlas. Tenemos, hermanos, a veces somos asalariados o tenemos algún negocio y de ahí sale el diezmo. ¿En qué? En pesos. Ahora vámonos con Jacob. Vamos a leer, hermanos, ahí con Jacob. Vámonos a Génesis 28, vamos a localizar Génesis capítulo 28. Y vamos a leer desde el verso 18 hasta el 22, dice la palabra de nuestro Dios así. Génesis 28, 18 al 22. Y levantóse Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Qué significa Betel, hermanos? ¿Cómo? Recuerda que nuestro templo así se llama, Templo Betel 2, casa de Dios, ¿verdad? Eso significa casa de Dios. Por eso le llamó Jacob a aquel lugar así. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo lo he de apartar para ti. Ahí está. Jacob también dijo, todo lo que me des el diezmo lo he de apartar para ti. He escuchado, hermanos, comentarios acerca de este pasaje que dicen que eso es porque Jacob hizo solamente un pacto con Dios que le iba a dar el diezmo. O sea, como dando a entender que ese no fue un mandamiento para Jacob, que lo hizo como voto nada más. O sea, que más bien él lo hizo como un mandamiento y no fue el mandamiento de Dios. Pero si retrocedemos a estos pasajes y los analizamos, hermanos, no está hablando de eso. Está hablando de que él está confirmando uno de los mandamientos de Dios. Porque ahora, el verso, hermanos, del verso 21 dice, si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Analicemos la vida de Jacob. Entonces, de ese momento para atrás, ¿Jehová no era el Dios de Jacob? De Jacob eran los ídolos, los dioses, ¿verdad que no? Nosotros conocemos la historia. Abraham, e inclusive Dios le dijo a Abraham, yo sé que él enseñará
a sus hijos y a los hijos de sus hijos después de sí. Entonces entendemos que el versículo no está hablando, hermanos, del tiempo futuro, sino del tiempo pasado y presente. Estaba reafirmando, hermanos, el voto de lo que ya Abraham le había enseñado a su hijo, que diera el diezmo, y por eso dijo, daré el diezmo de todo. No dijo de ovejas y del fruto de la tierra, dijo de todo. Y al decir de todo, hermanos, es toda la riqueza. Por eso ahora nosotros damos el diezmo de todo lo que ganamos. ¿Y qué es lo que ganamos, hermanos? Dinero. Y damos el diezmo en dinero. Y el mundo, hermanos, de estos pasajes, pues bueno, los quiere llevar literal, hermanos, como en el tiempo antiguo. Así como en el sacerdocio levítico quieren que cuando uno guarda el diezmo quieren que sea así. Por eso dicen que ahora no está vigente y que es imposible, pero no. Por eso hay dispensaciones. La dispensación levítica es muy diferente a la de Abraham. Y nosotros ahorita estamos viviendo una dispensación parecida a la de Abraham, porque se acabó la dispensación levítica, se acabaron la ley ritual y la ley de Moisés, y seguimos con lo de Abraham. Por eso dice en Juan 8:39, si fueras hijos de Abraham, y créanme que la Biblia dice que todos somos hijos de Abraham, y las obras de Abraham hacemos. Guardamos el sábado, guardamos la ley de la alimentación, guardamos, ¿qué más guardamos, hermanos? La ley del diezmo, la ley del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Ahora, ¿de quién es el diezmo? Dice que es de Jehová. En el tiempo antiguo el diezmo directamente, en el tiempo de Levítico lo gastaban los sacerdotes. En el tiempo de Abraham lo gastaba el sacerdote Melquisedec. En este tiempo, hermanos, ¿quién es el sacerdote conforme al orden de Melquisedec? Según Hebreos, es Cristo, ¿verdad? Y los diezmos le pertenecen a Cristo. Ahora, vámonos atrás. ¿En qué se gastaba el diezmo el sacerdote Melquisedec? En su casa, su familia, en eso lo usaba. Ahora, ¿cuál es la casa de Cristo? Nosotros. Por eso dice que el pastor, el ministerio y la casa de Dios se debe utilizar. Por eso, hermanos, por ejemplo, en este tiempo que no estuvimos aquí en el templo, hermanos, se siguió pagando luz, se siguió pagando agua. Y luego la autoridad, hermanos, es tan, podríamos decir, inconsciente, porque el no haber estado meses y no gastarse, hermanos, llegaba casi igual. Porque aquí casi nunca se gasta luz, nomás estamos casi los sábados, los viernes y los miércoles y los viernes un ratito, y el sábado sí en la mañana y en la tarde. Bueno, ahora nomás en las tardes, ¿verdad? Pero comúnmente. Y siguió llegando igual, casi 400 pesos de luz, ¿verdad, hermano Salvador, hermano pastor? El agua igual, 120, 150, y sin estar aquí. Entonces esa es la inconsciencia del gobierno, que pedía que quédense en sus casas, no salgan, no trabajen, pero ahí van los cobros. Bueno, esa es otra historia, el gobierno de la inconsciencia, ¿verdad? Pero de ahí, hermanos, de los diezmos y de las ofrendas, de ahí surge y sale para pagar esas cosas en la casa de nuestro Dios. En esta iglesia, hermanos, tenemos la fortuna de que nuestro hermano pastor tiene un trabajo. Y no sé, bueno, y la iglesia no tiene la capacidad para pagar de tiempo completo a un pastor, ¿verdad? El pastor tiene que, como dijo Pablo, con estas manos he tenido que trabajar para que ninguno me reclame. Y la ayuda que se le ha dado, pues es mínima, podríamos decir que es simbólica. 100 pesos para la gasolina cuando sale, ¿verdad? Cuando sale a predicar, no sé, simbólica. Lo que pasa que en el mundo, hermanos, dicen es que los pastores son unos rateros. No, hermanos, el mandamiento es de nuestro Dios. Es que el mundo, lo que pasa es que hay iglesias de 500 personas y el pastor, hermanos, vive casi en una mansión, siempre trae vehículo nuevo y cambia cada rato de vehículo y no trabajan. Porque todo lo que entra a las arcas de ofrendas y diezmos lo toman para ellos y creen que todas las iglesias son iguales, que todos los pastores se enriquecen con el engaño hacia las almas, y no, hermanos, no es así. La iglesia de Dios tiene el mandamiento especificado. Como dijo Pablo, no he querido usar de esta mi potestad de tomar de los diezmos para que ninguno diga, como dijo Abraham, para que no diga yo te enriquecí. Así dice la palabra de Dios, pero es la autoridad del pastor, del ministro, a veces del ministerio, si hay más dinero, ¿por qué no? Para que se dediquen de tiempo completo y sea una iglesia más nutrida espiritualmente. A veces cuando no se puede bien. Pero por eso, hermanos, es el diezmo y la ofrenda. En el tiempo antiguo, en el sacerdocio levítico, y luego cambia. ¿Qué cambió, hermanos, cuando terminó el sacerdocio levítico? Lo único que cambió, hermanos, fue
el sacerdote, pero el sacerdocio siguió igual, o sea, hubo cambio de sacerdocio. Se quitó el orden levítico conforme al orden arónico y nuevamente se estableció el de Melquisedec. Un sacerdote que se levanta, hermanos, y mientras esté vigente ese sacerdote que esté vivo, no puede haber cambio de sacerdote. Y como Jesucristo es eterno, por eso le dice Hebreos, tú eres sacerdote eternamente conforme al orden de Melquisedec, nombrado directamente por Dios, literalmente hablando. Bien, ¿qué dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, hermanos? Vamos a leer dos pasajes, hermanos. Vamos a leer Mateo 23, 23. ¿Por qué entendemos, hermanos? Hay personas que creen que en el Nuevo Testamento nunca se habla del diezmo. Dicen, no, en el Nuevo Testamento ni del sábado. No, hermanos, en el Nuevo Testamento están esos mandamientos. Cristo lo dijo en Mateo 23. Mateo 23, dijimos, verso 23. Dice así: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Bien, ahí los reconviene, los exhorta. ¿Por qué, hermanos? Porque los fariseos y escribas eran muy celosos en el diezmo. Dicen por ahí, no sé si hay historias judías donde dicen que contaban hasta granito por granito para no equivocarse. Dice, coláis el mosquito y todo eso, hacían cosas así muy específicas. Pero les decía, dejaste lo que es más grave, el juicio y la misericordia. Dejaste de actuar con misericordia y condenaste al pueblo, así les dijo. El juicio, los mandamientos de Dios, todos los mandamientos son justicia. Eso les decía a los fariseos y escribas. Pero les dijo, esto era menester hacer y no dejar lo otro. Era necesario cumplir el diezmo, hermanos, porque es un mandamiento de Dios, pero sin dejar el juicio y la misericordia. O sea, tiene que estar unido, hermanos. Por eso la iglesia de Dios no se compone de un mandamiento y no se compone de 2, 3 puntos de fe, se compone de 40. Eso es lo que es la doctrina. Eso es lo que conocemos, donde dice Jesucristo, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la doctrina de Jesús. En esas dos cosas nos componemos nosotros espiritualmente. 40 puntos de fe y como base fundamental los mandamientos de nuestro Dios. Esto es sabiduría que Dios nos envía, hermanos, para estar en santidad, para recibir bendición y para saber cómo adorarle y alabarle. Bien, hermanos, vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 18, verso 12. Una historia, hermanos, con enseñanza acerca del fariseo y el publicano. Dos que suben a orar, hermanos, al templo. Y luego uno se gloriaba de sus obras y el otro solamente mostraba un arrepentimiento. Pero finalmente él decía esto. Verso 12, hermanos, hasta el 14, dice así. Bueno, desde el 11 dice, desde el 10 para leer la historia y entenderla, dice. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. O sea, lo que hacemos para Dios, hermanos, debe ser para Dios, no para gloriarnos delante de los hombres y decir, yo hago esto y yo hago esto otro. No, sino para agradar a Dios. Y en este caso, las obras que hacía este fariseo eran buenas. ¿Y por qué, hermanos? Porque Jesucristo daba una enseñanza también de una vigencia, que es necesario hacer eso sin enaltecernos. Las obras del fariseo no dice que estaban mal porque diezmaba, estaban bien. Lo que hacía mal él era enaltecerse. El publicano, sus obras también fueron buenas porque él, siendo pecador, llegó al templo y se arrepintió, y eso quiso decir, hermanos, que iba a cambiar sus obras y iba a hacer lo que el fariseo hacía sin enaltecerse. Por eso fue justificado antes que el fariseo.
Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos, adorar a nuestro Dios, servirle a Dios con el fin de agradarle y buscar nuestra salvación. Y esto, hermanos, haciendo lo correcto, nos hace una diferencia entre el mundo. Esto quiere decir, hermanos, que estamos en paz. Estando en paz con nuestro Dios, hermanos. El mundo, hermanos, a veces le falta la paz. A veces se divierte en fiestas desordenadas, hermanos, pero finalmente en su corazón se ha robado la paz. El enemigo la ha robado. Y cuando servimos a Dios y sabemos que estamos bien con Él, hermanos, en los mandamientos, pues tenemos una paz, una tranquilidad. Que sí hay problemas de otros, puede ser que haya enfermedad, a veces hay escasez de trabajo, situaciones que ocurren en la vida, pero también al mundo les pasa. Y la diferencia es que nosotros tenemos esa paz con Dios. Y eso nadie nos lo puede arrebatar, ni siquiera, hermanos, del enemigo, nadie, mientras estemos en paz con Dios. ¿Y cómo podemos estar en paz con Dios? Bueno, pues guardando sus mandamientos. Esa es la clave de todo, hermanos. Guardar sus mandamientos y de esa manera estaremos en paz todos los días de nuestra vida. Vamos a localizar por ahí, hermanos. Este tiempo, hermanos, a la iglesia se le ha complicado en todos los aspectos. Pero esto no quiere decir que dejamos de servir a nuestro Dios. Tal vez no nos reunimos durante, ¿cuántos meses dijimos? 7, poquito menos, pero casi los 7, tal vez fueron 6 meses y medio, 6 meses y 3 semanas. No recuerdo bien las cuentas que hicimos la última vez, pero fueron en promedio 7 meses, hermanos. Y dentro de esos 7 meses, se le dificultó a la iglesia un poco, porque pues no es lo mismo, hermanos, de estar nada más 1 o 2 en su casa. A veces hacer el servicio, a veces hacer la oración, la acción de gracias o la alabanza, pues no es igual. Sobre todo los que no sabemos cantar o no sabemos tocar algún instrumento, aún se complica más que cuando ese es grupal. Pero aún así, hermanos, seguimos con los mandamientos de Dios. Se nos dificultó para diezmar, hermanos, para ofrendar. Tal vez no lo hacíamos de la misma manera o no lo hacemos, y ahora estando en el templo pues podemos reanudar, hermanos, y servir al Señor como a Él le agrada. Primero, bueno, pues guardando un servicio, pero esto no quiere decir que no guardamos el día de reposo, porque dejamos de trabajar desde el viernes por la tarde para dedicárselo al Señor en oración, pero ya no hacemos, hermanos, nuestras obras, ya no estamos en el trabajo, no andamos paseándonos, no estamos viendo televisión, no estamos viendo cosas que hacemos durante la semana, pasearnos, ese tipo de cosas, sino que ya dice, como dice Isaías, dejando de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios en sábado. Igual lo del diezmo, hermanos, ahora, bueno, pues en las arcas, en el gasofilacio, que era lo principio que decíamos, la ofrenda en el gasofilacio, que es una de las bendiciones y también es uno de los mandamientos que debemos de cumplir, como lo es el sábado, como lo es la ley de la alimentación, como lo son los 10 mandamientos, hermanos, como es la ley del matrimonio y divorcio, como lo es la ley del sacerdocio, como lo es, hermanos, la doctrina de nuestro Dios. ¿Qué hacía Abraham? Vamos a leer, hermanos, finalmente con esto y un comentario y finalizamos. Hebreos, aquí tengo el pasaje, hermanos. Hebreos capítulo 7. Y vamos a leer del verso 1 hasta el 6. Bueno, y nos brincamos, hermanos, hasta el verso 10. Hebreos 7, del verso 1 al verso 10. Y solamente comentamos esto y finalizamos. Dice así: porque Melchisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, al cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Nuevamente nos hace la referencia, diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, luego también rey de Salem, que es rey de paz, Jerusalén, ciudad de paz. Verso 3, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas de hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hacemos una pausa. Cuando dice sin padre, sin madre y sin linaje, hermanos, que ni tiene principio de días, esto se refiere a la línea del sacerdocio, no en sí a la persona. Porque había personas quienes pensaban que aquí hablaba de Dios. No. Aquí habla, hermanos, del sacerdocio antiguo, de la línea del sacerdocio. No era descendiente de linajes, igual Jesucristo no descendía de una tribu de sacerdotes, él venía de la tribu de Judá, de la cual tribu jamás se dijo nada tocante al sacerdocio. Así era también el sacerdocio conforme, así era Melchisedec, y por eso Cristo fue nombrado así eternamente. Verso 4, mirad pues cuán grande fue el cual a un Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos,
Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, solamente la tribu de Leví era la tribu del sacerdocio. Verso 6, mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, o sea, Abraham. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive, y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Como una semejanza donde dice, todos en la nube y en la mar fueron bautizados por Moisés, a una semejanza de lo que es el bautismo en este tiempo. Son representaciones. Verso 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y ya sigue mencionando el sacerdocio, hermanos, pero vemos cómo la grandeza que aún Abraham, siendo un personaje, el sacerdocio de Melquisedec, siendo un personaje tan grande, bendice a Abraham por haberle entregado los diezmos, cumpliendo así un mandamiento antiguo, hermanos, que tiene su vigencia hasta el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque hay pasajes que nos lo especifican y nos lo dan a entender. No queramos que el día de mañana, hermanos, la escritura sea tan clara. Recuerde lo que dijo Pedro en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Dice, y tener por salud o por salvación la paciencia de nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, dice que nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. O sea, la palabra de Dios nunca nos va a decir así. Hay cosas, hermanos, por eso Pablo lo mencionaba, hermanos, el misterio escondido. En otra parte se le menciona el secreto de Dios. Así lo decía Job, así lo decían algunos apóstoles, profetas. El secreto de Dios que no a todo el mundo es revelado, sino solamente a aquel que abre su corazón. Por eso dice Dios, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la fortuna para nosotros, hermanos, es que cuando Dios ha tocado nuestras puertas, hemos abrido el corazón, la puerta del corazón. Por eso estamos aquí, hermanos, y por eso seguimos sus mandamientos. Y por eso ahora, hermanos, retomamos así nuevamente en sus arcas la ofrenda en su gasofilacio, hermanos. Algunos hermanos hicieron llegar también así el diezmo por medio de, sí, pues cuando había oportunidad, cuando se veía. Por ejemplo, ahora que nos estamos reuniendo ya con los hermanos de Finis, como ellos hacían servicio así toda la iglesia, ellos lo presentaban ahí y oraban, ¿verdad? Así. Y entonces ahora, no sé, la semana pasada tal vez se me pasó la oración por los diezmos y ofrendas, o no sé si la hicimos, creo que se me pasó a mí, si estaba escrita en el programa. Y ahora también, pues para que no se me pase, después de la última alabanza, orar por los diezmos, incluida, bueno, en la acción de gracias, los diezmos y las ofrendas que se recolectaron. La vez pasada también se me pasó por ahí, fue un error mío. Bien, hermanos, bueno, pues un mensaje solamente de recordatorio, pero sobre todo importante y de enseñanza de lo que es uno de nuestros puntos de fe, hermanos, para si alguien el día de mañana, hermanos, nos pregunta por qué lo hacemos, o si en la iglesia diezmamos, bueno, pues, como dice la Escritura, hermanos, recordar y tener, hermanos, cómo da razón a aquel que contradijere. Continuamos con el servicio, hermanos, por su atención, gracias, y vamos a entonar una alabanza, hermanos. Hermano, y ahora que estamos juntándonos a con los hermanos de Finis, yo veo que ellos tienen ya muchos años juntándose y no han podido hacerse de un lugar fijo. Han estado siempre pues, en la casa del hermano. Sí.